Parte 6. Como acordaron mutuamente olvidar que eran rivales políticos por el momento, la noche siguió su curso. La cena en la sala de recepción llegó a su fin, y Subaru terminó de bañarse antes de volver a su habitación. El personal parecía haber colocado futon's durante la ausencia de los invitados, así que todo estaba listo para una buena noche de sueño. Subaru. Parece que un intruso se coló durante el tiempo que Betty y los demás se fueron. Sí, parece que el futón que ensuciaste se limpió. ¡Qué vándalo! Reprendiendo a Beatrice por su innecesaria cautela ante los dos futon's alineados uno al lado del otro, Subaru metió a la chica de aspecto somnoliento en la cama. Por cierto, desde que formaron un pacto formal, se había convertido en la norma que Subaru y Beatrice compartieran habitación. Anastasia había dispuesto habitaciones separadas para ellos, pero Beatrice se metía en el futón de Subaru en medio de la noche a pesar de todo, así que él rechazó educadamente la oferta. Por supuesto, esto no se debía a que Beatrice fuera demasiado niña para poder dormir sola, sino a que gran parte del maná extraído del propio óvulo generado durante el sueño, no era más que una consideración a la condición física de Subaru. Por lo tanto, no es porque Betty quiera estar con Subaru. ¿No te lo tomarías a mal?, me preguntó. Eso fue lo que Beatrice le había dicho poco después de formar el pacto. En este caso, realmente no importaba cuál pudiera ser su verdadera intención. Subaru se había acostumbrado a escucharlos sonidos de alguien más durmiendo cerca durante el último año. Y también le ayudó a mantenerse caliente en los días fríos. Me pregunto si eso es una masa de veneno verde. No te irás a la ligera si lo comes. Debió de cansarse bastante, porque Beatrice fue arrastrada rápidamente al país de los sueños en cuanto se metió en el futón, gimiendo de miedo por el trauma del wasabi de la cena de esa noche. Saboreando la adorable cara dormida de su compañero, Subaru dio un buen estirón a su espalda en medio de la habitación. Ahora bien, ¿qué tal si doy un pequeño paseo hasta que me dé sueño? Apretando el cinturón de su yukata, Subaru salió de la habitación con mucho ánimo. No había fijado un destino, pero no tenía intención de caminar más allá de la posada, pensando que podría tomar el aire en el jardín. Imaginó que el paisaje, que se parecía mucho a un jardín japonés, se vería muy bien bajo la luz de la luna. Mirando la luna redonda a través de la ventana del pasillo, Subaru entrecerró los ojos ante su luz plateada. Era una noche tranquila. En cuanto a las defensas, la posada de las aguas termales tenía secciones demasiado expuestas, pero dada la alineación que se alojaba allí en ese momento, solo podía compadecerse de cualquiera que fuera lo suficientemente temerario como para intentar entrar. No creo que pase nada, pero si ocurre algo en este distrito, ¿me apresuraré a ir? Por favor, descansen. Estas fueron las palabras tranquilizadoras de Reinhard cuando se separaron en el vestíbulo. El hecho de que utilizara la palabra distrito en lugar de posada era tan tranquilizador que daba miedo. Dada su personalidad, era posible que estuviera siendo modesto al elegir no usar la palabra ciudad. Reinhard, pensando en su amigo, que muy posiblemente aún estaría en guardia incluso a esta hora de la noche, Subaru bajó los ojos. Era difícil olvidar lo poco pretencioso que Reinhard había aceptado ser amigo de Subaru. Durante la inesperada reunión del día, Subaru había recuperado su amistad rota con Reinhard. Pero eso no significaba que las cosas terribles que Subaru había dicho o la actitud repugnante que había mostrado aquel fatídico día en el pasado fueran válidos. Los amigos deben ser iguales. Eso era lo que creía Subaru. Independientemente de lo que pensara Reinhard, Subaru tenía una deuda con él. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo amigo de Reinhard sin pagarla? No había algo, cualquier cosa, que Subaru pudiera hacer por el bien de su amigo Reinhard. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, sus pies le llevaron al jardín, donde Subaru se quedó sin aliento ante la visión que le recibió. Bajo un cielo negro y una luna plateada, con nubes que cubrían la luna para conferir al lugar un encanto aún mayor, vio a una sola persona de pie, disfrutando de la refrescante brisa. El hombre tenía una espalda robusta y la cabeza y la barba teñidas de blanco. Subaru solo conocía a una persona con esos rasgos distintivos. ¿Es R. Wilhelm, Sir Subaru? ¿Te ha alarmado? Probablemente Wilhelm había percibido una presencia humana mucho antes de que Subaru se fijara en él. Dirigiéndose a Subaru, Wilhelm metió los brazos por las mangas de su yukata de color índigo mientras se daba la vuelta. La dulzura de su mirada encajaba notablemente con su atuendo. La visión del diablo de la espada metiendo las manos por las mangas de un yukata mientras estaba de pie en un jardín de estilo japonés resultaba de algún modo pintoresca. Es una noche tranquila, pero ¿no has podido dormir? En realidad no es así. Solo pensé en darle un vistazo a este jardín por la noche. Me imaginé que sería una buena vista, así que eso es lo que pretendía. Ya veo. Entonces fue bastante grosero de mi parte entrometerme en una ocasión nocturna tan solemne. La forma en que Wilhelm pronunció esas palabras con una sonrisa sentimental y una voz suave hizo que Subaru se rascara la mejilla. Para Subaru,
Escuchar la voz de Wilhelm era inmensamente tranquilizadora. Por alguna razón, también le hizo sonrojarse un poco. Wilhelm era la persona que Subaru más respetaba en este mundo. Había mucha gente con la que Subaru quería estar al lado, competir y ser considerado igual, pero posiblemente fue solo Wilhelm quien hizo que Subaru pensara que quería admirarle mientras albergaba algo parecido a la envidia. Wilhelm era prácticamente el ideal de Subaru, como persona y como hombre. Por eso, mientras Subaru se rascaba la mejilla, sacudió la cabeza ante la modestia de Wilhelm. No, no. No es una intromisión en absoluto. En todo caso, el diablo de la espada le sienta también a un jardín japonés que me está grabando una fotografía en el corazón para la eternidad. Me gusta ver a la gente bajo un cielo iluminado por la luna, por lo que Subaru sabía, la persona más adecuada para un cielo iluminado por la luna era sin duda Emilia. Su pelo plateado brillaba y resplandecía como nunca lo hicieron los rayos del sol. La belleza de Emilia era como la luz fugaz de la luna. Por eso, Subaru esperaba convertirse algún día en una estrella que anidara en la luna. Por ello, Subaru consideró que la visión del diablo de la espada bajo un cielo iluminado por la luna simbolizaba sus aspiraciones. Debería susurrar esas palabras no a mí, sino a una mujer. ¡Qué desperdicio! Con mi cara, aunque diga frases floridas como esa, no me llevará muy lejos, y esas frases no funcionan ni un poco con la chica a la que más quiero hacerle cosquillas en el corazón ahora mismo. Uno debe elegir las palabras por el bien de la mujer que más quiere. ¿Esa frustración forma parte de las alegrías del amor? El tono burlón de Wilhelm hizo que los hombros de Subaru se hundieran de forma cómica. Oh, hacía mucho tiempo que no te veía con ese aire de historia de amor. Así que el señor Wilhelm también tuvo momentos así, ¿eh? Pero por supuesto, cuando Subaru se inclinó reverencialmente según la costumbre establecida, Wilhelm dijo, bueno, entonces, supongo que no sé. Puede evitar, pareciendo especialmente complacido mientras comenzaba a contar su historia. Contempló con sus ojos azules algo lejano mientras rememoraba un recuerdo entrañable. Soy torpe con mis palabras incluso actualmente, pero mi yo del pasado era mucho peor. Un hombre carente de palabras. Cuando conocí a mi esposa, la cuestión de un hombre con pensamientos de nada más que blandir una espada en su mente debe haberla aburrido hasta las lágrimas. Pero la señora disfrutó hablando con usted de todos modos. ¿Verdad, señor Wilhelm? Mi esposa era una mujer profunda. Incluso cuando sufría bajo el peso del destino que llevaba sobre su esbelta espalda, nunca dijo una palabra de eso a los demás. Probablemente por eso me sentí atraído por ella desde la primera vez que la vi, pero fui tan tonto en ese momento que no me di cuenta de nada de eso. La voz de Wilhelm contenía un tufillo de arrepentimiento y vergüenza, sin duda por la vergüenza de lo poco sociable que fue en su día. Conseguir esta rara reacción de él ayudó a Subaru a sentirse tranquilo. ¿Quién iba a pensar que el señor Wilhelm era, ya sabes, poco sofisticado como una vez? Realmente había ofrecido cada parte de mi ser a la espada. Cuando empuñaba una espada, me olvidaba de todos los demás pensamientos, sumergiéndome como si eso fuera lo que daba sentido a mi vida. Era mi mujer la que me recordaba la razón por la que había elegido recorrer el camino de la espada. ¿Es entonces cuando te diste cuenta de que te gustaba la señora, por casualidad? Parece que has visto a través de mí, Sir Subaru. Subaru respondió al lánguido murmullo de Wilhelm con el silencio. Probablemente Wilhelm no se dio cuenta de la cara que estaba poniendo en ese momento. Que se sintiera como mostrándole esa cara hizo que Subaru se sintiera profundamente orgulloso. Los ojos de Wilhelm, las arrugas de sus mejillas, el tono de su voz, sus gestos. Cada parte de él decía una cosa. Incluso en este mismo momento, desde el instante en que la conoció, amaba a su esposa, Tharisa Van Astrea. Viendo esa cara, cualquiera se daría cuenta de que sigue enamorado. Sin saberlo, Subaru había estado al borde de las lágrimas al ver la expresión de Wilhelm. El calor subía a la parte posterior de sus ojos. Por alguna razón, su pecho se calentaba así cuando miraba la cara de alguien enamorado. Realmente pondría a Wilhelm en un aprieto si se pusiera a llorar en un lugar como este, ¿no es así? Es como usted dice, Sir Subaru. Fue entonces cuando me di cuenta de mis sentimientos por mi esposa. Mientras Subaru bajaba la cabeza para ocultar sus lágrimas, Wilhelm continuó relatando días pasados. Aceptando su generosidad, Subaru escuchó el relato del hombre mientras el dolor en su interior se hacía más fuerte. Blandir la espada lo era todo para mí. Pero eran los pensamientos que tenía antes de blandir la espada, y los pensamientos que tenía al blandir la espada, los que me hacían ser todo lo que era. Mi mujer se dio cuenta de eso en mí como si fuera algo natural. Desde entonces, cuando blandía la espada, pensaba en mi mujer. ¿Lo sigues haciendo incluso ahora? Antes y ahora, lo que me une a mi esposa es la espada. Wilhelm hizo una pequeña pausa antes de proyectar las palabras en respuesta a la pregunta de Subaru. Mientras Wilhelm se enfrentaba a Subaru con la luz de la luna a sus espaldas, sus ojos se habían humedecido por las complejas emociones. Sintió orgullo.
Sintió arrepentimiento. Sintió vacilación, pasión y vergüenza. También sintió valentía y tragedia, pero detrás de todas estas emociones estaba el amor. Mientras empuñé una espada, mis sentimientos por mi esposa persistirán sin duda. En consecuencia, cuando muera, quiero morir con una espada en la mano. Para mí, eso es nada menos que seguir con mi esposa. Wilhelm era demasiado torpe, demasiado contundente, para quererla de otra manera. Subaru respiró con dificultad, como si estuviera jadeando. Tenía la lengua entumecida y sentía que sus pulmones estaban convulsionando. Pero se apretó el pecho para reprimir los latidos de su corazón y se obligó a mover la lengua. En ese momento, con Wilhelm mirando a lo lejos ante sus ojos, tuvo que decirlo. Por favor, no digas cosas siniestras como cuando muera. Señor Wilhelm, usted es joven, casi demasiado joven, y será un verdadero problema si siempre está pensando en el retiro. Sir Subaru, Cruz y Félix son muy dependientes de usted. Cruz debe luchar por no ser capaz de recordar sus recuerdos, y Félix no deja que se le note, pero debe estar muy agobiado por apoyarla. Como puede, así que le necesitan, señor Wilhelm. Además, incluso a mí me quedan muchas cosas para las que quiero la ayuda del señor Wilhelm. Tal vez sea una manera ingenua de pensar cuando se trata de rivales políticos. Pero a Subaru le agradaba a Wilhelm. Wilhelm mantenía cerca sus sentimientos por su difunta esposa incluso cuando golpeaba a sus enemigos. Por eso Subaru lo respetaba como hombre. Aunque Wilhelm no fuera consciente de ello, aunque en medio de repetidos bucles Subaru no hubiera pasado más de 10 días como su aprendiz, Subaru admiraba la fuerza de Wilhelm. Subaru se asustó al oír salir de la boca de Wilhelm palabras que reconocían la muerte. Incluso más que antes, Subaru era sensible a la muerte entre las personas que conocía personalmente. Su promesa con Roswell fue una de las razones, y también fue el efecto del retorno de la muerte el que alteró los propios pensamientos de Subaru. Cuando pensaba en la muerte de un conocido, perdía todo el control sobre sus emociones. Ya era suficiente con que tuviera temores secretos en lo que respecta a Emilia y Beatrice. Parece que, como es típico, elegí muy mal mis palabras. Cuando Subaru se quedó tieso, Wilhelm acortó la distancia entre ellos con una sonrisa dolorosa. Acercándose un paso tras otro, el diablo de la espada terminó justo antes del borde del porche en el que estaba Subaru. Entonces su mirada azul y fortificada se clavó en los parpadeantes ojos negros de Subaru. Sir Subaru, puede ser una virtud suya, pero también es una debilidad. Las palabras no tenían el eco de una sonrisa. Pero tampoco eran una regañina desdeñosa. De alguna manera, sonaba como si estuviera debatiendo un punto como un anciano hablando con su subordinado. O si Subaru lo dijera con más precisión, el tono era como el de un abuelo que le habla a un nieto. Mi mujer era muy parecida. Tenía la mala costumbre de reprimir sus propios sentimientos, dando prioridad a los corazones de las personas que la rodeaban y colocándose siempre en último lugar. Mala costumbre, dices. No, para empezar, no soy un tipo tan santo. No deseo que todo el mundo sea feliz en todas partes ni nada por el estilo. Soy un tipo que piensa que si puedo asegurarme de que la gente que me rodea sea feliz, es suficiente. La cuestión es que el rango en cuestión es la gente que te rodea. Mi esposa no lo deseaba, pero poseía un poder impropio de una sola persona. Sus esperanzas y sus deseos se extendían mucho más allá del alcance y la amplitud de ese poder. La esposa de Wilhelm, Tarisa Van Astrea, fue la santa de la espada de la generación anterior. Durante el último año, incluso Subaru se había familiarizado con la historia de su breve carrera. Ella, que había liderado la carga que puso fin a la guerra civil del reino de Lugúnica que amenazaba con destruir el país, una heroína y salvadora nacional, era Tarisa. Subaru Natsuki no podría comparar sus hazañas con las de ella. Entiendo lo que dices sobre tu esposa. Pero de ninguna manera eso se aplica a mí. En tiempos de paz, mi esposa era una mujer corriente que disfrutaba mirando las flores. Los héroes cuyos nombres se transmiten a través de la historia no siguieron siendo héroes en su vida cotidiana. Y, Sir Subaru, la extensión de su nombre, y el alcance de su mano, es mucho mayor de lo que usted imagina actualmente. A partir de ahora, solo lo será más. Eso no es, estoy seguro de ello. Por todo lo que no puede hacer solo, Sir Subaru, creo que es un hombre que puede reunir a otros que tampoco pueden hacer estas cosas solos, y al hacerlo, hará posible el éxito donde antes no lo había. Subaru estaba en shock. Eso fue todo lo que pudo sentir en respuesta al exagerado valor que Wilhelm le había asignado. Subaru no era fuerte, carecía de inteligencia o sabiduría, y además era poco entusiasta y de voluntad débil. Precisamente porque no podía hacer nada solo, tenía que convencer a otras personas para que hicieran todo tipo de cosas y siempre sobrevivía por los pelos una y otra vez, nada más. Porque Wilhelm consideraba a Subaru tan valioso a pesar de todo. Tal vez todavía no seas consciente de ello por el momento.
supongo que los que no se dan cuenta de tu valor todavía son muchos. Sin embargo, algún día, tú también lo entenderás, y todos los demás también. Sin embargo, soy un tipo insignificante e indefenso que no sirve para nada, sí. Y es ese insignificante e indefenso tú, que no sirve para nada, lo que me gusta. Puntuando sus palabras con una breve pausa, Wilhelm asintió con satisfacción. Y el número de los que piensan lo mismo seguramente crecerá. Subaru respiró profundamente. Wilhelm realmente estaba exagerando. Las palabras eran tan irreales que no podían ser ciertas. Nadie podría culpar a Subaru por reírse a carcajadas. El hecho de que no lo hiciera fue porque no era otro que Wilhelm el que lo decía. Parece que he divagado demasiado. Me disculpo por haberte retenido aquí durante tanto tiempo. Al ver la melancolía que albergaba Subaru, Wilhelm inclinó la cabeza como si de repente le embargara la vergüenza. Pero Subaru, aparentemente arrepentido de haber hecho sentir así a Wilhelm, movió la cabeza de un lado a otro. Voy a pensar bien lo que acabas de decir, y lo siento un poco. El objetivo original de todo esto era escuchar historias sobre tu esposa. En absoluto. Hace mucho tiempo que no estoy satisfecho. Bueno, quizás no tanto, pero me alegro de poder hablar de mi mujer. Ni Lady Cruz, ni Félix, han tenido mucho tiempo para esas cosas últimamente. Acabo de aprender algo por accidente porque el señor Wilhelm no se ha cansado de contar historias románticas. Está claro que me he puesto demasiado sentimental. Por fin ha llegado el momento de poner fin a las largas historias de un anciano. Wilhelm esbozó una sonrisa irónica al tiempo que sacaba un pie del jardín al porche. El ambiente indicaba que el cuento había terminado, así que Subaru ofreció despreocupadamente su mano para ayudar a Wilhelm a subir al pasillo. Wilhelm aceptó la mano de Subaru y subió al pasillo. Sintiendo el peso del cuerpo del anciano espadachín a través de su brazo, Subaru recordó de repente la situación en la sala de recepción por un instante. Simultáneamente, los pensamientos que había tenido de camino al jardín volvieron a él. Quizás esto sería muy insensible y descarado por su parte. Sin embargo, incluso así, señor Wilhelm. No es mi intención pasar de alguien que mete las narices en los asuntos domésticos de otro campo a pisotear irreflexivamente los corazones de los demás, pero, sí, estoy escuchando. No puede llevarse bien con Reinar. ¿Eres de su familia? No, podía imaginar las complejidades que probablemente rodeaban la relación entre el abuelo y el nieto de la familia Astrea. Tal vez entrometerse crudamente en eso le costaría la confianza que había logrado con Wilhelm. Pero esto era lo que él pensaba. ¿Qué valor tenía una relación a la que simplemente te aferrabas, sin decir nada por miedo a herir al otro? Y si Wilhelm se entromete como lo ha hecho es para que Subaru piense precisamente eso. Se me ocurrió un pensamiento mientras hablaba con usted, Sir Subaru. ¿Por qué soy incapaz de hablar así con mi propio nieto? Este era el origen del agonizante remordimiento de Wilhelm. Toda expresión desapareció del rostro de Wilhelm. Era inexpresivo, pero no carente de emociones. Se trataba de emociones poderosas, encerradas en lo más profundo de un caparazón endurecido. Eran, sin duda, arrepentimientos. Soy un hombre con muchos remordimientos. Sin embargo, hay 3 arrepentimientos que he acumulado a lo largo de mi vida y para los que no tengo ninguna excusa. Uno de ellos es la causa del actual distanciamiento entre mi nieto y yo, pero eso le frustra, ¿verdad, señor Wilhelm? No se me permite sentir frustración por esto. Ese es el peso de las palabras que le clavé a mi nieto, a Reinar en su momento. Fueron atrozmente, imperdonablemente, tontas. Aunque sin emociones en la superficie, en el interior de Wilhelm había un fuego que parecía que iba a abrazar su propia alma. Eran las llamas infernales de la ira que habían seguido ardiendo durante esos largos años en el implacable corazón de Wilhelm. Los fuegos del arrepentimiento se habían combinado en una gran conflagración, cuya llama carbonizaba a Wilhelm, sin permitirle cesar hasta convertirlo en cenizas. Para vengar a mi esposa, aparté mis ojos de este arrepentimiento. Y ahora que la he vengado, sé que este es realmente el momento de acercarme a él, pero el valor no llega, para mi gran vergüenza. Pensando que mi nieto me odia incluso ahora, no puedo mover los pies. Wilhelm se lamentó desde el fondo de su corazón de lo decepcionado que estaba consigo mismo. Al ver que el anciano se encogía dramáticamente, Subaru se sintió conmocionado. Luego, cuando se le pasó el susto, no pudo evitar estallar en carcajadas. Sir Subaru, lo siento. No quise reírme, pero no pude contenerme. Wilhelm ponía cara de incredulidad, pero era Subaru quien encontraba difícil de creer lo que decía. Allí había estado, resignado a la posibilidad de que la relación entre los dos fuera tan desesperada que solo podría empeorar, y sin embargo, señor Wilhelm, parece que no cree merecer llamarse abuelo de Reinar o algo así. Sí, es como usted dice. Aunque sé que estoy equivocado, me encuentro incapaz de dar un paso decisivo.
Tal cobardía me deja muy frustrado conmigo mismo, pero... Sí, no pareces más que un abuelo temeroso de ser odiado por su nieto. ¿Qué? La expresión de Wilhelm, nublada hasta ese momento, registró sorpresa al parpadear con fuerza. Esa reacción hizo que la sonrisa de Subaru se mantuviera en sus mejillas. No sé mucho sobre la razón por la que las cosas se agriaron entre los dos. Por lo que sé, podría estar equivocado. Pero desde mi punto de vista, tú y Reinhard quieren de verdad arreglar las cosas. En ese caso, es mucho mejor que el que se disculpe vaya primero. Seguramente, Reinhard se negará a perdonarme. Si no te perdona de inmediato, sigue disculpándote hasta que lo haga. En primer lugar, disculparse no significa que alguien te perdone, ¿verdad? Uno se disculpa porque quiere. El deseo de disculparse es egoísta y arbitrario. La persona que se disculpa es la que hizo algo malo en primer lugar. Esta vez, le tocó a Wilhelm quedarse perplejo ante los sorprendentes saltos de lógica de Subaru. Por supuesto, Subaru era muy consciente de lo egoísta y arbitrario que era ese argumento irracional. Aún así, era algo que Wilhelm, temeroso de hablar con su nieto y asustado de dar el primer paso, realmente necesitaba. Lo que necesitaba en ese momento era la capacidad de ser voluntariamente ignorante, de actuar descaradamente como si los remordimientos del pasado nunca hubieran ocurrido, y una descarada voluntad de dejarse llevar por el momento. Y Subaru Natsuki era un maestro de todas estas dudosas habilidades. Así que sí, pedir disculpas de repente después de que hayan pasado tantos años hará que alguien piense, ¿qué le pasa a este tipo? Pero con el transcurso de las disculpas un montón de veces, eso empezará a cambiar. Aunque es difícil saber si se convertirá en este tipo no tiene remedio o este tipo es tan molesto. Creo que eso contaría como un cambio a peor, pero sigue siendo un cambio. ¿No sería mejor cualquier progreso que mantener las cosas horriblemente congeladas como ahora? La imagen popular de Subaru era la de alguien que empezó dando a toda una serie de personas la peor impresión posible de sí mismo. Para Subaru, estar rodeado de gente que pensaba lo peor de él no era gran cosa. Además, Subaru vio una oportunidad de victoria. Después de todo, Reinhard me dijo que quiere escuchar lo que pasó durante la pelea con la ballena blanca. Al final de todas esas palabras superficiales, Subaru reveló el hecho que probablemente se convertiría en la clave. Reinhard le había preguntado a Subaru por ello de camino a la sala de té. No sé qué tiene que ver la ballena blanca con que ustedes dos no se lleven bien. Pero si está conectado, Reinhard sabe que fue el señor Wilhelm quien derribó la ballena blanca. Sabe que también pasó más de una década para vengar a su abuela. Probablemente espera que ya sea hora de que las cosas atascadas en el pasado empiecen a moverse también. Subaru no podía saber cómo se sentía realmente Reinhard. De hecho, todavía no tenía claro cómo habían acabado siendo amigos en primer lugar. Incluso había veces que le preocupaba que se hubieran hecho amigos con demasiada facilidad. Parte de eso se debía probablemente a su creencia de que Reinhard nunca se había sentido impotente o desinformado, pero era imposible que eso fuera cierto. No cabe duda de que Reinhard también tenía cosas que le preocupaban. Incluso Wilhelm, que parecía sobrehumano desde el punto de vista de Subaru, no era más que otro hombre, otro abuelo, otro ser humano defectuoso con problemas y equipaje. ¿Era tan malo pensar que Reinhard era igual? Si Reinhard era un hombre así, entonces había algo que Subaru podía hacer por él como su amigo. Esperaba que todo lo que se necesitara fuera un solo acto de intromisión. Me pregunto si mi nieto, si Reinhard me escuchará. Tras una breve pausa, Wilhelm se arrancó esa pregunta. Subaru sonrió, porque ese era el detonante exacto para dar el primer paso adelante que Wilhelm había estado buscando. Primero, habla con él hasta que se canse de ti. Si te rechaza, también está bien. Quiero decir, siempre me acerco a Emilia Tan con la mentalidad de que solo podría tener éxito una vez de cada 100 intentos. Increíble. Al escuchar los consejos de Subaru, las inesperadas revelaciones hicieron que Wilhelm sacudiera la cabeza con incredulidad. Entonces el anciano levantó la mirada, observando la luna plateada que flotaba en lo alto. No hay quien le supere, Sir Subaru. Se notaba en su voz que estaba sonriendo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.